Si tuvieran que darme una definición de omnisciencia o su presciencia, ¿qué podría ser? Van ligadas muchas veces estas palabras en los contextos bíblicos, ¿sí? Todo lo sabe, todo lo sabe, ¿no? Y también presciencia es que lo sabe de antemano, lo sabe de antemano, o sea, que él sabe qué va a pasar mañana. Nosotros nos preguntamos qué pasará mañana, pero él sabe lo que va a pasar mañana. Esto puede traer para nosotros descanso, paz en Dios, porque como nosotros no controlamos los tiempos ni las cosas, somos incapaces de controlar algo, dependemos de Dios y de su gracia, entonces nuestro mañana está puesto delante de él. Y pienso que en alguna medida todos hemos vivido esto, si no lo estamos viviendo ahora mismo, esperando a ver qué es lo que va a pasar mañana, bien sepamos está en control de Dios perfectamente. Vamos a ver este atributo de Dios, la omnisciencia, la presciencia, el preconocimiento, y estas definiciones son las que conocemos bien, ¿sí? Las más simples. Omnisciencia, él todo lo sabe, y la presciencia es lo que él sabe de antemano. Tenemos que pensar en Dios, no tenemos que pensarlo con nuestras mentes, pero tenemos que pensarlo con la mente de la Biblia. Ahí está el asunto, con la mente de la Biblia, porque la Biblia, la mente de Dios, está hablando de sí mismo. Nosotros no entendemos totalmente que Dios es eterno, que Dios vive en un presente continuo, que toda nuestra historia, absolutamente toda nuestra historia y la de la historia de la humanidad, para Dios siempre es presente. Podríamos decir perfectamente, Él está en el Génesis y Él está en la eternidad, ahora mismo, en la eternidad futura, ahora mismo. Para Él no hay misterios, no hay secretos. ¿Por qué? Porque Él todo lo sabe, todo lo conoce y lo conoce desde antes aún. Esto sería una mirada bien rápida, ¿verdad? Saben que incluso para la misma salvación hay pensamientos que no están de acuerdo con la Escritura acerca de la omnisciencia o la presciencia de Dios, especialmente la presciencia de Dios. Algunos, no tiene por qué ser falso, un grupo falso, quiero decir, pero creen que Dios conoce de antemano a aquellos que tienen una inclinación a creer. ¿Entienden esto? Dios conoce de antemano quienes tienen inclinación de creer. Entonces, si fuéramos nosotros mismos, Dios estaría diciendo, me parece que si le llegara el Evangelio a Xian, con su guitarra y todo, si le llegara el Evangelio a Xian, Dios diría, me parece que va a creer. Así que tiene una inclinación a creer, lo voy a elegir. No ocurre así con Dios. No ocurre. Eso traería incluso contradicciones doctrinales, ¿sí? Este pensamiento se centra en el hombre. Le da la cuota del creer al hombre. Y no de que Dios tiene un conocimiento que lo vemos en la Biblia de otra manera, ¿sí? El hombre puede llegar a dársele bajo este pensamiento una posibilidad potencial de salvarse a sí mismo y hacerlo cuando él quiera. ¿No? Pero eso no ocurre, eso no pasa. No es que Dios está mirando desde la eternidad pasada y dice, me parece que aquí él va a creer. No, no funciona así. Ese no es Dios, ese no es mi Dios, no es el Dios de la Biblia, no es el Dios de la Biblia. Dios sabe quiénes van a creer. Él sabe. Y más aún, Él en sus decretos soberanos, la mirada nuestra puede chocar con este pensamiento, pero sus decretos soberanos muestran que Dios sabe
sabe de antemano quiénes van a creer, desde la eternidad pasada. Así que este Dios que nosotros no podemos abarcar con nuestra mente, es con el que luchamos. Es al que le preguntamos muchas veces por qué, y lo peor que podemos hacer, tal vez, de la manera que lo hagamos, o que lo hacemos, es ¿y por qué a mí? Entramos en el ¿cómo es? En el modo pobrecito, ¿sí? A dar lástima a Dios. Bueno, Dios es soberano. Él determina, Él sabe, Él conoce, y esto es desde la eternidad pasada. Si aceptamos la Escritura, nosotros aceptamos al Dios de la Biblia. Y otra vez, si Dios estaría en la eternidad pasada pensando, voy a crear un hombre, y de pronto llegamos al huerto de Edén, cae en pecado y dice, ay, ahora tengo que hacer otro plan porque el hombre cayó en pecado, ¿qué hago? Bueno, vuelvo a la eternidad pasada. Bueno, ahora los voy a ver cuando cayeron en pecado. Ahora voy a ver quiénes tienen inclinación a creer. No, ese no es Dios. Ese no es Dios. Romanos 3 dice, no hay quien busque a Dios. ¿Qué descarta eso? ¿Qué descarta eso? Que nadie va a obrar su salvación. ¿Recuerdan ese pasaje? ¿Sí? No hay quien busque a Dios. ¿Lo creemos de verdad? Porque si lo creemos de verdad, tenemos que nosotros mismos pensar en nuestra vida sin Cristo. Nunca busqué a Dios. Él se encontró conmigo. Él me conoció desde la eternidad pasada. Primera a los Corintios 2:14 dice que el hombre natural, el hombre sin Cristo, el hombre sin el Espíritu Santo, ¿qué le pasa acerca de las cosas de Dios? No las entiende. No las entiende. Querido, si usted está en este lugar y usted es un hijo de Dios, y vamos a agregarle todo lo religioso encima, ¿está? Vamos a agregarle todo. Usted un día dijo, creo en Cristo, pero usted no es un hijo de Dios, vamos a asumir eso, pero da todos los pasos. Parece que se arrepintió de sus pecados, se bautizó, formó parte de la iglesia, ofrenda, sirve. Si usted no es un hijo de Dios, no importa la vida religiosa que haya llevado, usted no entiende nada de Dios. No entiende nada de Dios. ¿Por qué? Porque el hombre sin Cristo no entiende las cosas de Dios. Son un misterio. Son un misterio. A veces nuestras mentes nos pueden llevar a pensar, depende de cada uno, ¿no? Si yo estoy pensando esto, ¿seré un hijo de Dios? Estoy pensando esto que no tiene nada que ver con la Biblia, ¿no? Me acuerdo un muchacho en la cárcel hace muchos años, cuando visitamos allí, él decía, me he encontrado hasta insultando al Espíritu Santo. Mi mente. Y luchaba con eso. Era terrible para él, ¿no? Hasta que fue creciendo, madurando, se dio cuenta que el Señor, gracias a Dios, perdona el pecado, ¿no? Aun cuando pudiera llamarse, ¿recuerdan? Blasfemia al Espíritu Santo. Tiene una explicación eso, ¿sí? Pero no es ahora. El hombre natural no entiende las cosas de Dios. Hechos 13:48, vamos a leer este pasaje. Nos vamos a dar cuenta de algo que hace que la mente humana, si no razona bíblicamente, explota. Un momento. Se vuelve atrás incluso. ¿Sí? Lo vamos a leer. Hechos 13:48. ¿Quién lo quiere leer? ¿Quién se anima? Rapidito a leer. ¿Se pone de pie? ¿Sí? Ricardo, tenés una sonrisa. Bueno, léelo y después decimos que está mal. Muy bien. La última parte no está. Destinados. Nuestra versión seguramente diga ordenados para vida eterna, ¿no? Similar. La idea la conserva. ¿Alguno tiene alguna otra versión que diga otra cosa? ¿No? Bien. Crecieron los que estaban destinados era la palabra, y nuestras versiones dicen
ordenados. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Que Dios estaba evangelizando allí a través de los discípulos, los apóstoles, y Dios miraba, y aquel al final creerá o no creerá, creerá o no creerá, creerá o no creerá. No ocurre, hermanos. Lo que Dios dice es que va a creer, va a creer. ¿Por qué? Porque está ordenado para vida eterna. Queridos hermanos en Cristo, no somos artífices de nuestra salvación. No podemos salvarnos. Ningún hombre cree si el Espíritu Santo no obra en él. Así de corta es nuestra distancia de lo que Dios hace, ¿no? Es una línea delgadita. Yo me creo que soy algo, Dios dice no sos nada, yo tengo que hacer todo para que tú seas algo. Y lo hizo, gracias a Dios, lo hizo. Dios ha determinado, otra vez decretado acerca de la salvación. Dios lo ha determinado. Así que descartamos la idea de que el preconocimiento de Dios tiene que ver con, bueno, yo sé cómo el hombre va a actuar. Yo sé que estos van a creer, este va a creer, este va a creer, y entonces, en base a eso, determino. No. Dios ya determinó. Porque su preconocimiento y su total conocimiento lo ha querido voluntariamente hacer así. Vamos a orar. Padre, te agradecemos en el nombre de Jesús. Como dice la palabra, dijo el mismo Señor Jesucristo, escondiste estas cosas de los sabios y las revelaste a los niños. Es un milagro poder entender, aceptar estas cosas, porque es de Dios, solamente puede proceder de él. Así que en el nombre de Jesús te pedimos que hoy hables a nuestras almas, a nuestros corazones, y si tú tienes determinado salvación, entonces, Señor, te pedimos que podamos ver esta obra en este momento, en este lugar. Gracias para tu gloria, Señor. Gracias que no hemos hecho nada para nuestra salvación. Tú lo has querido hacer y tú lo has hecho todo. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. El Antiguo Testamento, por supuesto, que usa esta palabra también. El Antiguo Testamento usa la palabra conocer, y ese conocimiento, vamos a mirarlo en el Nuevo Testamento también, siempre está relacionado con algo que puede pensar. Ese conocimiento, ¿sí? Otros conocimientos que no. Pero cuando hablamos de este conocimiento, sí. Entonces, por ejemplo, si miramos Éxodo 33, 17, Dios le dice a su pueblo Israel, te he conocido por tu nombre. ¿No? Bueno, podría decirnos a nosotros mismos exactamente eso. Y en el futuro eterno dice que tendremos una piedrecita con un nombre escrito, ¿se acuerdan? ¿Sí? Por lo tanto, cuando miramos estos pasajes, Dios ha conocido a los que Él quiso conocer. ¿Trató Dios en la antigüedad con un pueblo fuera de Israel? Cuando eligió a Israel, después que eligió a Israel, ¿no? Por supuesto. No, era Israel. Te he conocido por tu nombre, te he tomado para mí, como mi pueblo. También en Deuteronomio 9:24 les habla de una manera negativa, muy triste, para ver la condición del pueblo. Rebeldes habéis sido a Jehová desde que os conozco. Y si uno mira la historia de Israel, la historia bíblica de Israel, Israel ha estado arriba, abajo mucho tiempo, arriba algún tiempo, abajo mucho tiempo, apartado de Dios. La inmensa mayoría del tiempo fue un pueblo rebelde a Dios. Y Dios le dice, desde que os conozco, han tenido un corazón rebelde. Pruebas hay, ¿no? Los va a formar como nación, están en Egipto, les habla, hay una cantidad enorme de señales de que Dios estaba con ellos, delante del faraón, delante de la misma nación, pero ¿qué pasaba con ese pueblo? Tenía un corazón duro. Quería la libertad, sí, estaba bien, la anhelaba, decía, no querían sufrir, pero ni bien pasan el Mar Rojo,
su corazón comienza a ser descubierto. Y antes también, ¿no? Antes también. ¿Para qué nos trajiste acá? Le decían a Moisés. Ahora vienen los egipcios detrás de nosotros y vamos a morir acá, entre el desierto y el mar. Entre los egipcios y el mar. Acá vamos a morir. Hasta Moisés fue afectado. Esperen que Dios le va a dar la libertad. Van a ver como, quédense quietitos. No, Moisés, toca las aguas, que hay que abrirlas, hay que salir, hay que actuar. Y entonces Moisés obedeció. Pero ¿qué dice Dios de este pueblo? Que era un pueblo rebelde. Pero lo conocía, era su pueblo. En Jeremías 1:5 se le dice a este hombre: antes que te formase en el vientre de tu madre, te conocí. Y esto se lo dice allí a Jeremías, hay otros casos también, ¿no? Por ejemplo, el mismo Pablo, que él reconoce, fue elegido desde antes de nacer, desde el vientre de su madre, ¿se acuerdan? Y podría decirse de todos nosotros, los hijos de Dios, de cada uno de nosotros. Antes que te formase en el vientre de tu madre, te conocí. David decía en el Salmo 139, vamos a mirarlo esto un poquito, en ese Salmo, él decía que Dios le había formado en el vientre de su madre. ¿Se acuerdan? Leí una noticia, hay un grupo me llegó un mensaje, no sé si a usted le llegó, no me acuerdo, no, José Luis lo mandó, José Luis, para firmar, ¿no? ¿Cuántos abortos? ¿Te acordás? ¿Cuánto? El año pasado. 31 asesinatos por día. Y en Uruguay quieren extender la edad. ¿Sí? ¿Saben a cuánto van a llegar? Lo mismo que los inmorales en el norte. Quieren matar a los niños incluso si nacen. Incluso si nacen. Acá le van extendiendo la edad de a poquito, ¿no? La edad de a poquito. Bueno, como dijo alguno, si la madre de algunos de estos los hubiera abortado, ¿cuántos dolores de cabeza nos ahorraríamos? ¿No? Porque son perversos. Esto no sirve. Bueno, queridos, Dios nos conoció a todos antes de haber nacido. Amós 3:2 dice: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Israel fue conocido aparte de cualquier otra nación. Para Israel era un privilegio inmenso, lo rechazaban permanentemente, ¿no? Se volvían contra Dios permanentemente. Ahora, Dios nos ha elegido para ser parte de la iglesia, parte del pueblo de Dios, gracias a Dios. Cada uno de estos versículos hablan de una inclinación del corazón hacia un objeto que se ama. Dios se inclina con amor hacia ese objeto que ama. Yo me imagino los días de Estela junto a Juli, con su enfermedad. ¿Cuántas veces se habrá agachado a ver cómo está su hijita? ¿No? Bien, Dios se inclina con amor hacia nosotros. Él ha tenido misericordia, Él nos ha elegido para la eterna salvación. Por lo tanto, cuando Dios conoce a alguien, cuando Dios se relaciona con alguien, le ha conocido, Dios está inclinando por amor hacia esa persona. El Nuevo Testamento también habla de el conocimiento. Mateo 7:23, un pasaje también extremadamente negativo a quienes el Señor Jesucristo les habla. Vamos a leer un poquito para entender o para ver el texto que es muy conocido, 21, vamos a ver. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor,
no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Qué maldad tremenda es expulsar demonios, ¿no? Qué maldad terrible es hacer muchos milagros. El asunto no es eso que hacían. El asunto es que no eran conocidos de Dios. No tenían ninguna relación con Dios. Así que salían usando el nombre de Jesús, salían milagreando por ahí, pero Jesús les dice, no los conozco, no sé quiénes son, usted no tiene ninguna relación conmigo. En Juan 10:14, esto es bien tierno también, dice, yo conozco mis ovejas y las mías me conocen. Ahora, antes que nada, es lo que tiene el definitivo valor es yo conozco mis ovejas. Jesús tiene conocimiento de quiénes son sus ovejas. Él sabe quiénes son sus ovejas. En 2 Timoteo 2:19 dice, conoce el Señor a los que son suyos. Conoce el Señor a los que son suyos. Hermanos, el todo conocimiento de Dios y el preconocimiento de Dios no es un juego de palabras lindas. Es serio. ¿Por qué? Porque Dios te conoce o Dios no te conoce. Dios tiene una relación contigo o Dios no tiene una relación contigo. Es eso. Es eso. Primera a los Corintios 8:3 dice, si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Bien, aquel que Él ha conocido desde antes de la fundación del mundo, desde el vientre de su madre, aquel que Él ha traído a la salvación, le conoce. Y por supuesto que esto va a llevar, si lo hacemos bien, si lo pensamos bien, si lo razonamos con Dios, con la Biblia, es que no hay forma de amar a Dios, no hay forma de no amar a Dios, aquel que sí nos ha conocido. Dios nos ha conocido. Así que el uso de la palabra conocer, preconocimiento, todo conocimiento, omnisciencia de Dios, recorre toda la Escritura para destrozar la gloria que el hombre, bajo una estructura religiosa o simplemente una mente de autojustificación, se atribuye a sí mismo. O sea, cree que puede conocer a Dios por sí mismo. Si usted no es un hijo de Dios o una hija de Dios, no hay forma de conocerle si no es a través de la Biblia. No hay forma de conocerle si no conoce a Dios de la Biblia. He estado mirando algunas enseñanzas sobre las traducciones de algunos versículos, ¿no? Por ejemplo, Juan 1:1, la Iglesia Testigo de Jehová lo traduce de esta manera. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, o la palabra, y la palabra, o el verbo, era, como dice el Testigo de Jehová, era un Dios. Un Dios. ¿Han hablado con algún testigo de Jehová alguna vez acerca de esto? Si ustedes hablan con algún testigo de Jehová, ustedes tienen que decirle, si Jesús no es Dios, ustedes son idólatras. Porque están adorando a un Dios. Y Dios condena la idolatría. Así que, ¿es Dios o es falso? Una de dos. Así que los traductores, por supuesto que los traductores, ellos hablan de la imposibilidad de que eso no sea traducido, sino que Jesús es Dios. Y por supuesto que lo hacen muy, muy bien, los que saben, ¿verdad? Los que saben, usando la gramática del griego. Nadie puede conocer a Dios por sí mismo.
Nadie se acerca a Dios con un corazón sincero, arrepentido, confiado, si Dios no le conoció de antemano. ¿Choca a su mente? Bueno, tal vez necesita crecer en esto, pero tal vez no es un hijo de Dios o una hija de Dios, porque no ha sido conocido por Dios. Dios habla de personas. El Antiguo Testamento hacia sus elegidos antes de formar Israel, cuando formó Israel. El Nuevo Testamento lo hace con su iglesia. Conoce a sus creyentes. Conoce desde antes a aquellos que son salvos. Así que, hermanos, para ser salvos es independientemente de los hechos futuros. ¿Creen ustedes que Dios no sabía? Vamos a tomarlo en el tiempo, ¿no? Vamos a ponerle tiempo, Dios no tiene tiempo, pero vamos a ponerlo en el tiempo. Hace 2 millones de años, Dios no sabía que hoy nos estábamos reuniendo aquí. ¿Sí? Sabía. Sabía bien que íbamos a nacer en tal lugar, que íbamos a morir en tal lugar, que íbamos a hacer tal oficio, todo. Él lo sabe todo. Ese es el todo conocimiento de Dios. Ahora bien, que Él nos conozca para salvación no tiene que ver con lo que después de ser salvo íbamos a hacer. Dios lo sabe. Pero Él nos conoció para salvación, aun cuando no existíamos. Resulta duro, ¿verdad? A veces. Pero es lo que Dios enseña en su palabra. No seamos flojos en este sentido. Han escuchado alguna vez, no se metan en eso, pero han escuchado alguna vez algún horóscopo, ¿no? Ahí de pasada nomás, pues no se dedican a eso. Pero que no, ¿sí? Pero les doy un dato. Escuchamos el informativo con mi esposa y ¿qué arranca enseguida? Arranca, ¿cómo se programa? Bueno, no sé, un programa de la Monte Carlo, ¿no? Inmediatamente ponen el horóscopo, ¿no? Así que nosotros estamos tomando unos matecitos después de comer algo y escuchamos qué nos va a pasar ese día. No escuchamos para eso. Al contrario, cambiamos para que nos gusta escuchar, ¿no? Pero a veces esa gente, que son mentirosos, por supuesto, esa gente dice cosas y la gente le cree. Dicen, bueno, no sé, Libra, va a tener un gran día hoy, hoy todas las puertas se le van a abrir. Lo que no avisan es que es para los ladrones, te vengan a robar, ¿no? Y después quedas de rueda para arriba. Pero son mentiras. Pero la gente le cree. Y la gente se sugestiona con eso. ¿Sí? Ahora, hermanos, tenemos la Biblia. Y parece que tampoco le creemos. No estamos hablando con un mentiroso o de un mentiroso que habla en la radio y nos dice las mentiras que quiere que escuchemos o que la gente quiere escuchar. Estamos diciendo, Dios se reveló, se mostró en la Escritura y Él enseña estas cosas. Sí, pero si uno me cuesta, bueno, te costará, pero es Dios. Es el Dios de la Biblia. Ora a Dios para que no te cueste tanto. Porque más que quejarte con Dios, debemos decir gracias que me conociste antes de la fundación del mundo, antes que todo existiera, desde el vientre de mi madre. Romanos 8, 29 y 30. Romanos 8. Hemos mirado también este pasaje. 29 y 30 dice, porque a los que antes, ¿qué palabra usa? Bien. También los predestinó. Otra palabra dura, ¿no?
Los predestinó para salvación. Sigue diciendo, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Lo que se enseña en este pasaje es que Dios conoció desde antes a los que van a ser salvos, los eligió, los predestinó, los destinó a la eterna salvación, y luego de eso serían hechos conformes a la imagen de su Hijo. Vivirían una vida de cristianos, se parecerían a Jesús. No eligió a los que se parecen a Jesús. Eligió gente miserable, que huía de Jesús. Gente que escuchaba la palabra y eran hachazos para el alma, y eran flechas en el corazón. Y Dios estaba obrando y obrando y obrando, hasta que esa alma se vino al suelo, agradeciendo a Dios por la muerte del Señor Jesucristo. Esa persona no lo entendía todo, ni tú ni yo lo entendimos todo. No sabíamos todo. Pero Dios estaba obrando en nosotros. Dios estaba cumpliendo en nosotros sus determinaciones en la eternidad pasada. El domingo pasado, el anterior, hablamos de los arquitectos, ¿no? Los arquitectos, que Michael los conoce bien. El arquitecto hace un plan, lo hace en un papel, y lo hace todo, se supone. Y después va a poner manos a la obra. Y ahí se hace todo lo que está en el papel. Bien, queridos, nuestra historia está escrita por Dios. La estamos viviendo. La estamos viviendo. Pero Él nos conoció, nos predestinó, y Él nos va transformando para ser hechos conforme a la imagen del Señor Jesucristo. Romanos 11, una vueltita de hoja, versículo 2, dice: no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Versículo 2. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte. ¿De qué está hablando esto? Tendríamos que leer todo el contexto, ¿sí? Pero está diciendo: siempre hubo un remanente fiel. Siempre Dios se guardó un remanente fiel. De hecho, Israel, que no creyó en el Señor Jesucristo, que lo desechó, Juan capítulo 1, ¿no? Lo desechó, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Dios está diciendo, a través de Pablo, aún así, Dios se conservó un remanente. Igual que el tiempo de Elías. Elías decía: estoy solo, ¿no? Se metió en una cueva. No, tengo gente que no ha doblado sus rodillas delante de Baal. Así que Dios tiene siempre un remanente. En este caso estamos hablando del remanente de Israel, aún en el Nuevo Testamento, por supuesto. Los primeros convertidos, ¿quiénes fueron? Los judíos. ¿Quiénes fueron los primeros evangelistas? Los judíos. Claro, se han quedado en el camino, no creen en Cristo. Pero Dios siempre ha tenido un remanente. ¿Por qué? Porque los conoció desde antes. Se refiere a personas, el versículo 2. No se está refiriendo a una nación, se está refiriendo a los escogidos dentro de una misma nación, dentro de la nación. Lo mismo diría de los gentiles: tengo remanente de los gentiles. Así que Dios en su gracia conserva ese remanente que antes conoció. 1 Pedro 1, 2. 1 Pedro 1, 2 va en ese sentido también. ¿A quién le escribe Pedro? A los judíos que estaban fuera de su tierra. 1 y 2. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué está diciendo? Dios los corrió, los dispersó por el mundo.
pero de allí tengo elegidos. Y la única razón, los he conocido. Los he preconocido. Sabía antes de ustedes, más que saber, conocer antes de ustedes. Estos son los que están bajo la presciencia de Dios, como cualquier convertido en cualquier lugar en toda la historia de la iglesia. Todos, elegidos, en tiempo de la iglesia, ¿verdad? Elegidos bajo la presciencia de Dios. Estos que estaban alejados de Israel, en la diáspora, fuera de su tierra, no conozco, en Uruguay debe haber judíos convertidos, debe haber algunos, ¿no? Tiene que haber algunos. Pero hay lugares donde hay muchos judíos en que gracias a Dios, Dios trata con ellos y los trae al Señor Jesucristo. En estos pasajes, Dios está usando una palabra, la palabra es ginosco, conocer. Y esta palabra es profunda en su sentido. Y solamente puede ser comparado el conocimiento que Dios tuvo de los que irían a ser salvos, conocimiento desde la eternidad pasada, con la relación íntima que tiene un matrimonio. Así que Dios está hablando con la fuerza de la unión del matrimonio, indisoluble de parte de Dios. De esta manera, como ha establecido el matrimonio, como uno se conoce al otro, de esta manera conozco a aquellos que son salvos. ¿Entendemos esto? ¿Sí? De aquí tomamos la palabra, el significado de la palabra. Esto no depende sino solo de la pura gracia y voluntad de Dios. Y es vital que conozcamos y creamos esto, por duro que sea. Nosotros no somos una especie atractiva, somos una especie despreciable, pero Dios quiso salvarnos. Dios quiso hacerlo. Bueno, tenemos muchos versículos. Menos mal que el reloj está roto, así que podemos seguir, no hay hora. Ahora me tiran con un reloj. ¿Qué más conoce Dios? ¿Qué más conoce Dios? Porque estamos hablando de la salvación. Nos conoció desde antes de la fundación del mundo. Tuvo y tiene desde antes de la fundación del mundo una relación íntima con sus salvados. Les ha conocido, los ha tomado para sí. Dice la Biblia en Romanos capítulo 2, Dios no hace acepción de personas. Por lo tanto, habla el contexto de judíos y gentiles que serán juzgados en sus secretos. ¿Nos damos cuenta de esto? Esto lo conoce Dios. Dios conoce nuestros secretos. Y esto tiene su ventaja. Lo puedo hablar con Dios y lo puedo tratar con Dios. Tiene sus desventajas. ¿Y si se llegaran a enterar? ¿No? Lo cierto es que Dios va a juzgar los secretos de los hombres. Hebreos 4, 12 y 13 dice que la palabra de Dios y el ser humano que es tratado por Dios por su palabra, recordarán este pasaje, dice así que nada de lo que vive el hombre es desconocido por Dios. Todo está desnudo ante Él. Absolutamente todo. Todo lo que estamos pensando, Dios ya lo conoce. No es que solo ha conocido desde la eternidad pasada nuestra unión con Él. Además de eso, Él conoce todo nuestro pensamiento. Dice que la palabra discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por lo tanto, va a haber un juicio para todo hombre en base a esto. El Salmo 139, del 1 al 5, el salmista está diciendo, tú has conocido todo
de mí. Aún mi palabra no está en mi boca, y tú la sabes toda. Dios lo conoce. ¿Hay algo más que Dios pueda conocer? Según Filipenses 4:7, dice que todo pensamiento será traído a juicio. Así que nos enseña a regular nuestra forma de pensar. La Biblia nos enseña a que nuestra mente tiene que estar empapada de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que el pensar no se dispare. No se dispare. Segunda a los Corintios 5, 1 al 10, también lo pueden leer en casa. Dios conoce absolutamente todo. Todo de mí, todo de mi interior, todo de mis pensamientos, todo. Esto debe producir actitudes en nosotros. La primera es agradecimiento a Dios de que hombres sucios y solo merecedores del infierno han sido salvados, conocidos por Dios. Debe infundir en nosotros un temor muy reverente. No solo el mundo será juzgado para ser condenado, sino que también la iglesia será juzgada por su vida, su forma de vivir, mientras está en el cuerpo. La Biblia lo habla muy claro en 2 Corintios 5, 1 al 10, donde habla del trono del juicio para la iglesia. Presciencia, preconocimiento de Dios. Omnisciencia, todo conocimiento de Dios. Hermanos, este es el Dios de la Biblia.